Bienvenidos, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a una nueva transmisión de Eduquera Psicoterapias, donde vamos a estar hablando principalmente de cuestiones de psicología clínica y respondiendo muchas de las dudas que fueron surgiendo en la comunidad de seguidores a partir de las historias. Así que tengo anotadas un montón de preguntas que me fueron haciendo de psicología clínica y la idea es tratar de responder lo más completo posible esas preguntas. Así que les doy la bienvenida a todos los que se están sumando. Mi nombre es Nicolás Piragine, soy licenciado en Psicología, recibido en la Universidad de Buenos Aires. Me presento brevemente para algún seguidor nuevo que esté en la página. Hice un posgrado de terapia cognitivo-conductual, atiendo pacientes y soy docente también en la Universidad de Buenos Aires, principalmente en el ciclo básico común, en el CBC, más conocido como CBC, y tengo este proyecto donde intento ayudar a colegas que tal vez no saben de estos temas de psicología científica porque todavía no se introducieron en ellos, o alumnos que están por recibirse de la carrera o recién graduados que quieren empezar a aprender y a conocer qué es esto de la psicología científica, qué es esto de la terapia basada en evidencia, de qué se trata esto aplicado a una terapia. Hoy nos va a acompañar Cintia, pero me parece que está un poquitito retrasada. Estuve charlando con ella recién y se va a sumar en 15, 20 minutitos. Así que la idea es esperar que se vayan sumando más personas y empezar a responder las preguntas. Bueno, me gustaría preguntarles a los que ya se estén sumando si quieren escribir y tienen ganas de decirme de dónde nos escuchan o de dónde nos están viendo. Me agarró esa intriga antes de arrancar el vivo. Dije, ¿de dónde nos estará escuchando la gente? ¿Son de Buenos Aires? El otro día me escribió un chico de Perú digamos, países latinoamericanos vecinos, y me intriga saber eso. ¿De dónde nos están escuchando? Si quieren escribirnos ahí en los comentarios, me causa intriga. Bueno, y yo mientras les voy a ir contando cuáles son las preguntas que vamos a ir a estar charlando juntos. Las tengo acá anotadas, por eso van a ver que miro para allá, porque tengo acá el machete de todas las preguntas. Flor nos pregunta, por ejemplo, cómo se trata una adicción. Ahora vamos a estar más o menos en forma general trabajando sobre eso. Nos preguntan también cómo arrancaron con sus primeros pacientes. Eve, vamos a estar trabajando cómo arrancamos con los primeros pacientes. A ver, acá creo que se sumó Cintia. A ver si puedo hacer que ella se sume. A ver cómo es esto. Porque además la aplicación la actualizan muy seguido. De Rosario, dicen ahí. Hola, Agos de Rosario, qué bueno. Y yo no sé cómo funciona muy bien esto. Bueno, yo te mando si te podés sumar. No sé si era tu perfil personal o qué, pero bueno. Creo que ahí se sumó. Ahí está. ¿Cómo estás? Bien, vos, a las Bien, todo corridas. bien. Buenísimo. ¿Cómo Bueno, ves todo? te pudiste sumar enseguida igual. ¿Todo Sí, bien? bien, 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 vos. Bien, todo tranquilo, por suerte. Acá haciendo como una intro y también presentándome y esperándote a partir de presentar las preguntas. Dale, Eh, estuve leyendo. Estuviste leyendo un montón de cosas que quieren saber los chicos. Ahora hacemos el ping-pong y podemos ir respondiéndolas juntos, si te parece. Dale. Yo te veo como tapada porque no sé, es como que los comentarios, estás abajo y los comentarios van arriba, así que, pero bueno, sé que estás ahí. Te veo poquito. ¿Querés presentarte brevemente para los chicos que están en vivo? ¿O querés que te presente yo directamente para... No sé Presentame cómo es vos. esto, cuál. Sería mi primer vivo. Accedí con vos. Así que, nada, Bueno, presentame si querés. Pero dale. igual ya sabes un Bueno, poco. les cuento un poco sobre... Sí, igual yo no te creas que tengo mucha experiencia en vivo, de hecho creo que es mi tercero, así que estamos más o menos parecidos. Cintia es una amiga, una colega que tiene muchísima formación en lo que es terapia cognitiva conductual. De hecho, no solamente hizo un posgrado en la Universidad de Buenos Aires, sino que después hizo muchas formaciones superiores en todo lo que es clínica, en CETESIC, y hiciste formaciones en CETESIC también, ¿no?
Hice un curso en CETESIC, Claro. después, bueno, también en terapia sistémica en el Centro Privado de Psicoterapias. En CPP, Y sí, me acuerdo. bueno, ahora estoy terminando el curso anual de la ATA también. Ah, y eso va a sumar un montón para este vivo, porque además SIN tiene la especialización, es una especialización anual, el curso de la ATA. La ATA es la Asociación Argentina de Trastornos de Ansiedad. Y tiene un curso que dan todos los años especializado en ansiedad. Bueno, SIN lo acaba de terminar, así que, bueno, además del posgrado, tiene un montón de formaciones superiores. Pero es interesante porque ella, una cosa que a mí me parece interesante de tu perfil profesional, es que nunca dejó de estar en contacto con los pacientes, o sea, siempre estuvo en contacto con los pacientes y con la clínica, ¿no? ¿Es así? Sí, sí, de hecho, desde que me recibí, a ver, no es que empecé a trabajar enseguida en consultorio, Mm, pero bueno, ponele, me recibí en diciembre del 2010 y enero en 2011 ya estaba haciendo entrevistas laborales. O sea, empecé mm, trabajando en el área de discapacidad con integraciones, porque en la UBA el título tarda bastante en salir, entonces era como la única posibilidad más o menos que tenía de empezar a trabajar porque, nada, en la mayoría de los lugares te piden ya tener el título en mano. claro. Bueno, aprovecho para decirles a los que están siguiéndonos ahí en vivo, si tienen alguna pregunta que quieren hacerle a Cintia y respecto a esto que está contando ella de sus inicios, pueden De hacerlo, hecho, lo vamos había juntando y lo respondemos. discúlpame, los dos hablamos un montón, entonces nos va a costar un poquito eso. Que había una de las preguntas que recuerdo, era una chica que preguntaba cómo Sí, iniciaron, tal y cual. eso se encajaba un poquito con otra pregunta que decía si se puede empezar a trabajar en algo que no sea la clínica específicamente. Claro, sí, que me acuerdo. Ahora lo tengo todo anotado. Ahora vamos a ir recorriendo esas preguntas, entonces sí vamos a responderlo. Te cuento, Sin, que nos están escuchando desde Rosario, de Buenos Bien. Aires, zona oeste. Bueno, acá Ay, nos saluda un montón de gente. Juanma también nos saluda. Hola, Juanma, ¿cómo estás? ¿Quién más? Espera que mi celular no es muy bueno y saltan ventanitas. Bueno, está Flor, Paredes Flor, ¿cómo estás, Flor? Se sumó mi mamá también, me está escuchando mi querida y santa madre, está del otro lado. Hola, mamá, es tu ¿cómo estás? fan. Mi madre, sí, viste que siempre el orgullo de las madres. Bueno, y Rochi también por ahí, ¿cómo estás? Bueno, vamos un montón. Saludos, dice también Marx. Sí, No, tenés no, un montón supongo que de no será seguidores. el que me Estuve encuentro muy viendo tu pero página, me re gustó, estuve viendo un montón de contenido. Te quería preguntar, ¿vos haces con todo el contenido? todo yo lo De- hago, sí. ¡Wow! Todo lo que hay en la página actualmente lo escribo yo, sí. Me podrías dar curso de marketing, community, más o menos. Más o menos. Y bueno, es que hace como 2 años que vengo cometiendo errores y ahora algunos aciertos estoy dando, más o menos, después de 2 años, así que, pero bueno. Se aprende de los Eh, errores, se aprende de los perfeccionando. errores. Exactamente, hay que hacer experimentos conductuales, como nos enseñaron en la clínica. Bueno, a ver, ¿quieren hacernos alguna pregunta, chicos, o arrancamos? Porque tenemos un montón de preguntas. En realidad convendría que arranquemos, me parece, ¿no? Con las preguntas que nos hicieron, que yo fui esa que te compartí, ¿te Sí, parece? sí, Bueno, arrancá. dale. Hay una primera pregunta de Flor que dice cómo se trata una adicción. Yo acá me anoté algunas cosas, pero ¿qué le podríamos decir? Que es como muy genérica, ¿no? Como que hay que... ¿Cómo se trata una adicción? ¿Querés que arranque yo o querés arrancar vos? Arrancamos Arranquen, mejor. dice Diana. Ahí vamos, David. Sí, sí. No, no sé qué he visto, o sea, no tengo no tengo experiencia en realidad en Mm, adicciones como para dar esa respuesta. claro, ¿Vos tuviste pacientes con ese diagnóstico? sí, yo tuve algunos pacientes con patologías duales, como se llama, o con adicciones, no con adicciones severas, esas adicciones que abordan por ahí toda la vida de la persona, pero sí tal vez hay algunas cuestiones que podamos mencionar. Eh,
A ver, una de las cosas que toma la terapia cognitivo-conductual y los abordajes cognitivos conductuales es que eh, la conducta de consumir es una conducta aprendida, ¿sí? Es una conducta que se aprende. Eh, y diciendo esto que es una conducta, yo cuando Flor hizo la pregunta me quedé pensando en esto de qué es lo que hace una sustancia, ¿no? Y pensaba Sí, lo siguiente, a ver si vos coincidís conmigo. Yo digo, ¿qué hace una sustancia? En realidad, cuando uno incorpora una sustancia en su cuerpo, cualquiera sea, cualquier droga sea, produce cambios. Así lo pensaba yo. Produce cambios de qué tipo? Fisiológicos, primero, porque es una sustancia, y eventualmente va a producir cambios en la manera que yo tengo de percibir, de pensar y eventualmente de comportarme también. Pero entonces, en un primer momento, si yo consumo una sustancia, lo hago a sabiendas, más o menos inconscientemente, de que voy a producir algún cambio. Y eso quiere decir que yo estoy buscando algún cambio. Si yo estoy buscando un cambio en mi forma de sentir y en mi forma de percibir, podemos concluir de que no me gusta mucho cómo me estaba sintiendo o cómo estaba percibiendo antes. Entonces, por ejemplo, vamos a un ejemplo para que se entienda. Si yo tengo una determinada inhibición muy fuerte y eso me molesta porque me hace sentir mal y porque no me siento a gusto y porque me empiezo a sentir, digamos, con un gran malestar y con una gran ansiedad, yo quiero cambiarlo eso, quiero cambiar ese estado. Entonces, la sustancia me permite cambiarlo. Eh, claro. y aprendo, se genera un aprendizaje entre el estado que yo tenía antes, que no me gustaba, que era de malestar, y el que tengo después de la sustancia, que es como mejor que el anterior. Porque si estaba con malestar y me tomo mucho alcohol, tal vez me olvido, tal vez no lo siento, me quedo dormido y se me va. Entonces, Eso me acordé, o sea que desde la TCC lo que sería el concepto de evitación experiencial, ¿no? El claro, ingerir sustancias e claro, incluso alcohol con exacto, el objetivo de evitar determinados eventos privados y ahí se me vino a la mente de que hay que tener en cuenta si no hay otro diagnóstico de trasfondo, en el perfecto. sentido de que, por ejemplo, a veces aparecen cuadros de depresión en los que el paciente tiene más tendencia al consumo de sustancias. Pasa inclusive con el tema de pacientes cuando tienen trastornos de personalidad, ¿no? Tengo pacientes con excesivo consumo de clonazepam, pacientes Claro. con excesivo consumo de alcohol, entonces generalmente hay que evaluar si hay otro diagnóstico de trasfondo, además del consumo de sustancias. Eso Seguro, creo que hay que tener muy en cuenta. totalmente, totalmente, coincido. Eh, pero en principio, eso que dice Cine es muy importante. De hecho, tenemos, digamos, puede coexistir un consumo de sustancia y no es lo mismo que coexista, no sé, en una anorexia, en un trastorno límite de la personalidad, en un trastorno esquizoide o en una esquizofrenia, o también en qué otro tipo de trastorno. Bueno, sí, en trastornos de la personalidad principalmente, que si es Cuando solo un tuvimos trastorno de hace ansiedad. poco Cuando tuvimos hace poco una supervisión así con psiquiatras, colegas psiquiatras, también lo que coincidíamos y veíamos mucho en común es que los adultos con trastorno de déficit atencional también tienden a tener conductas adictivas, no solamente el tema del consumo de sustancias, sino también la ludopatía. Eh, Claro, tal cual. también, sí, Tal sí. cual. Y la manera para explicárselo a Flor esto, o a todos los que les interese el tema de la adicción, yo estaba haciendo tal vez lo estaba explicando como muy en detalle y muy lento, ¿no? Pero básicamente lo que nosotros entendemos es que hay un problema o una dificultad en la regulación emocional. En realidad no hay una dificultad, el paciente la está regulando con la sustancia. Lo que pasa que eso a largo plazo no es beneficioso. En realidad ¿No? la conducta es adaptativa, o sea, si yo me siento mal y tomo algún tipo de sustancia muy fuerte, y sí, la voy a regular, lo que pasa es que a largo plazo me ocasiona muchos problemas. Entonces lo que se busca, para ir más a lo llano de lo que preguntaba Flor, es que el paciente pueda incorporar otras estrategias de regulación emocional que no sean la sustancia y eventualmente quitarla por completo la sustancia como meta ideal, por lo menos de las terapias cognitivos conductuales, ¿no?
¿Qué opinás? Sí, lo buscan mediante la inmediatez, ¿no? Justamente por eso el clonazepam es tan difícil manejarlo en los tratamientos porque termina siendo adictivo a largo plazo, ¿no? Porque produce esta sedación inmediata que es lo que buscan los pacientes muchas veces cuando se ven sometidos a algún tipo de malestar. Totalmente. Tiene un efecto tan inmediato, beneficioso, tan inmediato, que es muy difícil proponerle al paciente una estrategia de regulación emocional diferente, como puede ser mindfulness o como puede ser otra cosa. Es muy difícil competir contra el clonazepam, digamos, sería De hecho, ahí básicamente. hay un tema, porque a veces vos escuchás que en sesión te dicen, no, porque en realidad yo salí con la pastilla y el psiquiatra me dijo que si me siento mal, tome el clonazepam. Y vos decís, ay, no, le está enseñando a que lo use como reaseguro. Claro. Y Me la está idea, jodiendo el tratamiento este psiquiatra. claro, la idea es comprobar que mediante la exposición, ese miedo a que vuelva a tener una nueva crisis no es tan terrible, Claro, ¿no? claro. Bueno, muchas veces los médicos y los médicos psiquiátricos y también los médicos clínicos, esto que vos decís pasa mucho, al desconocer los principios del comportamiento y de la extinción, particularmente de una conducta condicionada, como es la respuesta de ansiedad o como son distintas respuestas donde están involucradas las emociones, en general son condicionamientos clásicos para los que necesitamos exponer al paciente. Esto no lo conocen los psiquiatras y los médicos y como dice Cintia, le dice, bueno, llévalo, consumilo, si te sentís mal, pero eventualmente atenta contra el buen desarrollo del tratamiento, digamos. Sí, 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 tal cual. Así Nos que fuimos bueno, por las ramas, me nos fuimos por las parece. ramas, tal cual, tal Como cual. nos Bueno, supervisamos vamos a en la esos. segunda pregunta, porque si hacemos tanto tiempo con cada pregunta, me parece que no llegamos a la hora. Igual si no, si tenés tiempo, lo reiniciamos y hacemos unos minutos más, si te parece. Sí, yo tengo tiempo, ya terminé por hoy, por suerte. Bueno, perfecto, genial. Bueno, pero básicamente eso, Flor, decinos si estás por ahí, si te pareció correcta la explicación, si se entendió todo, si querés que ahondemos en algo más, nos metemos. Eh, O sea, bueno, básicamente tendría que sí, ver cuál es el trasfondo de ese consumo de sustancias, ¿no? claro, Porque seguramente claro, sea la manifestación de una conducta que viene posterior a un malestar que puede ser por otro diagnóstico. Entonces nos centramos en el alcoholismo cuando en realidad el diagnóstico que lo desencadenó fue otra cosa. totalmente, clarísimo eso. Sí, es fundamental conocer bien la problemática del paciente, sí, sí, totalmente, muy buena observación. Bueno, segunda pregunta nos pregunta Eve, ¿cómo arrancaron con sus primeros pacientes? Chan, chan, chan. Bueno, vos contaste algo recién, ¿querés contar un poco más? Terminaste la carrera en diciembre y en enero, no, febrero ya estabas buscando. No, a ver, comencé trabajando con integraciones escolares. El primer año estaba en una integración en la mañana, en una a la tarde, y cuando terminaba la tarde me iba a hacer la carrera de posgrado de Kian Sí, a Capital. Y nada, el primer año fue más que nada eso, de formación. Y después, el siguiente año arranqué trabajando en centros comunitarios, en donde había un montón de demanda y donde la experiencia era básicamente como estar trabajando en un hospital, porque sí, caían problemas graves, ¿viste? Como con temas judiciales, de sí, violencia, problemas de contexto, ¿viste? Además del diagnóstico en sí claro, mismo. Y fue una experiencia bastante compleja, pero bueno, lo que yo escuchaba en ese momento con mis colegas es que muchas veces tenían miedo de arrancar, ¿no? Ellos me decían sí, como que, pero si te toca un cuadro de psicosis, ¿cómo haces para empezar? tal Eh, cual, bueno, no me tocaron cuadros de psicosis, pero sí de depresión, trastorno de ansiedad, y más o menos es bastante demandante la carrera, lo que implica que muchas veces te tenés que formar, buscar material, buscar información, ¿no? Lo bueno es que ya venía con una base de la carrera de posgrado, entonces más o menos tenía herramientas para recabar datos, eh,
escalas de evaluación que Claro, utilizaba. o sea que en ese momento que arrancaste con lo comunitario, ya, digamos, estabas terminando la especialización de posgrado de TCC o estabas por la mitad, ¿cómo estabas? Y estaba por la mitad. Claro, ya tenías varias herramientas, digamos, como para... Pero me acuerdo que, por ejemplo, había empezado a tratar un caso de depresión, empecé a investigar sobre el tema y después cuando hice clínica de la depresión me resultó súper fácil porque yo ya había estudiado por el Claro, paciente. claro, tal Entonces, cual. no es Sí, que uno tiene que conocer sus limitaciones, ¿no? Pero también investigar claro. sobre determinados cuadros que para ir animándose, ¿no? Sí, sí, tal vez como ir a la par entre la formación y la práctica. No formarse todo el tiempo durante 20 años para después atender como un super Exacto. psicólogo, sino hacer unos años de formación y arrancar, digamos, rápidamente como para poder complementar las dos cosas. Eh, Es que mira, a mí me pasa, o sea, después de 10 años ya trabajando, me pasa que a veces me llegan cuadros eh, que uno tiene o una comorbilidad, viste, que nunca la había visto antes, y bueno, a ver, me pongo a investigar, leer papers claro. para ver cómo abordar este problema, no desde lo que sé, desde mi experiencia, más información, pero hay que animarse, porque si te quedás, la verdad es que no arrancas nunca. Claro, no arrancás nunca y no adquirís esa parte de la práctica que no te lo puede dar ni, o sea, hay cursos que se acercan más o menos a intentar brindarte, acá Mariel dice genial sin, te pone un comentario. Está bueno lo que está contando. Y como que te pueden acercar más o menos, pero hay algo de estar con el paciente que no te lo puede dar nadie, o sea, que tenés que estar con el paciente, escucharlo y todo eso, y hay que animarse, ¿no? En un momento. Sí, sí, tal cual, porque bueno, nosotros no tenemos el sistema como tienen algunos países, viste que necesitas Claro, determinada cantidad de horas de práctica como para iniciar, empezar a trabajar en clínica. O sea, claro, esto también, hablábamos de cómo empezar a trabajar en clínica en Argentina. Y vos claro. escuchás, qué sé yo, en las carreras de posgrado quizás están hablando de cómo se manejan en otros países, que en otros países como por ejemplo Estados Unidos, ¿no? En que necesitan determinadas horas de práctica, pero acá eso no existe. Tal cual, tal cual. Acá terminás y es con el título y bueno, de hecho hay algunas personas que no porque no quieren, a veces porque no pueden hacer un posgrado, no hacen el posgrado y arrancan a atender como pueden o no pueden arrancar tal vez. Tal vez dicen, bueno, no sé, no me pude seguir formando y no arranco. Es un tema ese. En otros países está como más estructurado por ahí. Así Hacemos lo que que le decimos a nuestros pacientes que no hagan, porque supuestamente, a ver, tenés miedo a arrancar y al paciente tiene miedo a exponerse, qué paradójico. claro, es un tema ese, porque trabajamos con exposición y muchas veces no nos queremos exponer los propios psicólogos, o sea, Exacto. ese es un Algo tema para que, pensar. claro, que hay que trabajar. Pero bueno, básicamente así se arranca. Una cosa que quería agregar es que es lo que me pasó a mí. A veces te llegan los primeros pacientes, en mi caso que atendí principalmente en clínica privada, en mi consultorio, por conocidos en general te llega. Las personas que están más cerca tuyo te preguntan o se acercan y bueno, dar el paso y animarse también. Pero básicamente todo eso que dice sin ir formándose y arrancar también al mismo tiempo. Pero Eh, vos empezaste directamente desde lo clínico así particular solo. Claro, porque yo iba a meterme mi ideal era la residencia, digamos, en ese momento, era como la residencia, y no se dio, y arranqué, sí, sí, arranqué en la clínica privada. No Ajá. íbamos a tolerar tanto Lacan. ¿Eh? ¿Qué No cosa? íbamos a tolerar tanto Lacan. Yo también en su momento No, pensé en no. la Lo residencia. toleré, un año lo toleré, lo leí todo, Vos pero lo después ya intentaste no. al menos. Claro, pero después ya no pude. Dije, no, esto voy a perder toda mi vida haciendo esto. Eh, Imagínate. Claro.
Así que no, arranqué y bueno, con las formaciones que hay disponibles de TCC, que por suerte tenemos un montón acá en Argentina. O sea, tenemos profesores muy, muy grosos en lo que es terapia cognitivo-conductual. Hay algunos representantes muy, muy importantes. Volvió de acá, parece. Estoy contenta. Volvió el profe José Ajá, me puso muy contento. Creo que había estado, acá chismes, hacemos un paréntesis de chismes psicológicos. Creo que había estado con un problema de salud. La verdad Sí. que hacía mucho que no lo veía publicar nada. Por suerte está, volvió y bueno, una alegría porque la verdad que es una persona muy valiosa dentro del campo nuestro. Claro. Dice Flor, no hice la residencia por ese motivo, por no estudiar Lacan. Sí, nadie quiere estudiar Lacan, digamos, de lo que nos gusta la TCC. Encima Eh, a lo largo de toda la carrera esquivando Lacan, ¿viste? Era como, bueno, está esta cátedra, freudiana, lacaniana. Bueno, la sí, que freudiana, no vamos por podés la... en un momento, o sea, en un momento te contagian, ¿viste? Es como esquivar el coronavirus, o sea, no, estamos así todos como, no podés, claro, en un momento hay alguna materia que te toca. Bueno, ¿Estás otra pregunta comparando es, a los lacanianos con el COVID? claro, sí, si me escucha un freudiano me manda al diván, pero bueno, No la quiero matar, me quiero qué morir. maldad, ¿no? Demasiado, demasiado. Pero bueno, no, dicen, ¿qué tipo de trabajo se hace en un hospital? En el hospital, pregunta Vic. Flor se ríe, menos mal que se ríen y no nos abuchean. ¿Qué tipo de trabajo se hace en el hospital? Bueno, ahora vamos a leer tu pregunta, Mel. Vos tenés las distintas áreas del hospital, o sea, tenés admisión, tenés interconsulta, se hacen los tratamientos normalmente y, digamos, los psicólogos participan en esos tratamientos. Sí, Ahí, no sé si querés agregar pero no algo. hospital. Sí. No trabajé en hospital, en el área pública no, pero sí a ver, en instituciones. En Ajá, centros, en el centro privado de psicoterapias, claro, antes también en el área de discapacidad en Casabella, en lugares como Apadea, claro, ahora estoy en una clínica, entonces hacemos supervisión, capacitación, admisión, la claro, interconsulta siempre con colegas es esencial, digamos. tal cual. Pero a lo que voy es que el tipo de trabajo que hacemos en realidad es el mismo, solamente que tal vez está institucionalmente estructurado distinto, tenés la interconsulta, tenés los psiquiatras, tenés la parte de admisión, las reuniones, pero básicamente es el mismo trabajo. Tal vez tenés algún espacio grupal en la internación, porque está también la parte de internación psiquiátrica, pero básicamente la esencia de nuestra labor es la misma. Lo que vos vas a hacer es integrarte en el entramado institucional del hospital, pero de hecho, digamos, vos podés aprender algo del hospital en la carrera, pero vos tenés que aprender psicología. Entonces, básicamente lo que vas a hacer es lo mismo, pero adaptada o dentro del entramado institucional del hospital. Por lo menos Para mí así es lo veo mejor yo. de hecho, porque te sentís más respaldado. No, no Sí, es lo está mismo bueno. trabajar Sí, en consultorio y decir, ¿qué hago? A, por ejemplo, no sé, trabajar en una institución y de golpe tener un encuentro con colegas y pedir intercambio, che, tengo un paciente, como nosotros a veces hacemos con los audios, ¿no? Súper largos. claro, Pero es como claro, un ida y claro. vuelta, el intercambio con el médico psiquiatra, también me ha pasado de, qué sé yo, está en tratamiento tiene un trastorno de alimentación y está en tratamiento con nutricionista. Bueno, hacer intercambio con los profesionales para ver cómo va ese tratamiento también, Sí, que sea sí, un ida y totalmente. vuelta, Bueno, pero en la clínica ¿no? privada se hace eso también. Yo lo he hecho con muchos pacientes. Obviamente que no es lo mismo, tal vez, que estar dentro del hospital. Íbamos a hacer un vivo con Sol, que es, digamos, personal de planta del Elizalde, pero bueno, Bien. lamentablemente está con muchísimo trabajo y no lo pudimos hacer. Tal vez en ese vivo podamos preguntarle cosas, pero básicamente, digo, el tipo de trabajo no varía tanto, aunque sí, te debes sentir como más contenido, como vos decís, no es lo mismo que estar solo en tu consultorio. Acá, Depende del Mel, creo que contexto es Mel, también. Porque a dice, veces lo que sí, pasa es que a determinadas te llegan pacientes, qué sé yo, no, porque vengo de tal hospital, o sea, las cuestiones
administrativas. Por ejemplo, hay pacientes que terminan accediendo a tratamientos privados porque lamentablemente el manejo de las instituciones del Estado muchas veces deja mucho que desear, ¿no? Entonces los pacientes te dicen, no, la verdad es que pedí tratamiento acá porque, no sé, las sesiones duraban muy poco tiempo y no me aportaban nada, no me terminaban ayudando. Eso también, Claro, ¿no? Influye. total. Totalmente, sí. De hecho, muchos de los pacientes perdón que se me divide la atención entre lo que pasa en los comentarios y lo que estoy hablando. Pero creo que podés desactivar eso para no distraerte. Ha habido ¿Sí? algunos vivos Ah, no, donde pero yo para leer alguno que surja, que van preguntando, para interactuar. Pero está. sí, muchas veces tenés pacientes que llegan y te dicen que te querían consultar porque no querían ir al hospital o porque no querían, en la medida de las posibilidades, es otro el tiempo que uno le puede dedicar al paciente y otra la forma en la que puede atender. O sea que es como si tuviera cosas positivas y negativas, no es como todo malo y es excelente el hospital, ni el hospital es todo malo y es excelente el consultorio, como que cada uno tiene lo suyo diferente, pero desde el punto de vista del profesional es lindo estar tal vez en un hospital donde te sentís contenido. Tal vez también te dan una determinada directiva que vos no coincidís, tal vez vas a hablar con tu supervisor o con el psiquiatra y no podés manejarlo y tenés que decir, bueno, a ver qué hago acá. O sea, tiene como ciertos límites puede tener. Pero bueno, me parece que con eso quedó más que respondido. Mel, o sí, creo que es Mel, dice, tuvo un problema muy complejo, pero está volviendo, se está recuperando y lo bueno es que sus facultades cognitivas están intactas. Bueno, Mel, me alegro que Bien. se esté recuperando y que esté todo bien. No sé muy bien a qué te referías, tal vez me perdí un comentario anterior, así que si es así, disculpas, Se ve pero que le sirvió el tratamiento. Bien. sí, buenísimo, buenísimo por eso. Ana está por acá. Hola Ani, ¿cómo estás? Una colega y ya nos estamos volviendo amigos prácticamente. Dice, estoy acá en vez de estar en clase de psicoanálisis. Genial, sí, no te perdés nada, ya sabes que es todo lo mismo, viste, lo del nombre del padre y todo eso. No, mentira. No bardees, Nico, no hagas esas cosas. Padre. Claro. Punto nodal. Bueno, pregunta número 4. Fíjense que tenemos 17 preguntas y vamos por la 4. Ya, está buenísimo cómo está quedando este vivo. Dice, ¿hay una escuela o técnica que trabaje? Esta pregunta me encantó. ¿Hay una escuela o técnica que trabaje con pacientes de cuidados paliativos? Yo conozco una. No sé si es la ¿Cuál? misma que... hay un uso del mindfulness que se llama acompañamiento en la muerte o acompañamiento contemplativo en la muerte, algo así, que me pareció muy interesante porque es una manera de cultivar la compasión y la ecuanimidad y poder atravesar ese momento de morir. De hecho, mindfulness, que es una técnica de meditación, para quien esté escuchando y tal vez no sabe qué es una técnica que John Kabat-Zinn, que fue la persona que la desarrolló en Estados Unidos, hizo el programa de reducción del estrés basado en mindfulness. Si no me equivoco, él trabajaba con pacientes terminales oncológicos, ¿no? En el lugar donde trabajaba. Si, No si no estoy recuerdo. muy informada de mindfulness, la verdad es que no. Voy Sí, más con sí, la TCC estándar. claro. No, pero sí, yo sé que vos sos más TCC, no tan tercera ola, yo me metí más con la tercera ola, pero es muy interesante esto porque como mindfulness es una estrategia de aceptación, de aceptación de lo que pasa, y eventualmente los pacientes en cuidados paliativos están en condición terminal, es interesante si se da la posibilidad de trabajar ese acompañamiento en la muerte y en el proceso de morir. Son cosas muy difíciles, no sé si les suena así, pero son cosas muy duras, son cosas de las que no hablamos comúnmente, pero es importante la pregunta y me pareció muy interesante. Esta pregunta la hizo Vic. Eh, Después, bueno, acá dicen, miren el lado positivo, no tendrán muchos profesionales en un mismo lugar en el consultorio privado, pero se ahorran discusiones con colegas psicoanalistas. Sí, también puede ser, dice Mel eso. Dice que por estar en el consultorio privado nos ahorramos discusiones. No,
No, en realidad yo Eh, estoy en la clínica y la gran mayoría son psicoanalistas y no sé, yo tiendo a escuchar y como a respetar y bueno, yo tengo mi tipo de intervención y él tiene las suyas, tampoco, trato como de no meterme mucho en eso, yo, o sea, yo sé con quién puedo hablar con intercambios profesionales y con quién no. claro, claro, totalmente. Bueno, acá estoy viendo que hay algunas preguntas que me aparecen y son las que se hicieron hace 24 horas, así que alguna de esas las voy a poder mostrar. Eh, Perdón, esto no baja, ahí está. Pero bueno, básicamente en cuidados paliativos yo te diría que investigues por el lado de mindfulness, Vic, y también la parte de psicooncología, que también hay todo un área desarrollada al respecto que tal vez te puede dar información. Bueno, esta es la pregunta que me parece que vos decías hace un ratito de Juanma, que dice, ¿qué otras áreas son recomendables además de la clínica al finalizar la carrera? Sí, Es muy personal, ¿no? bueno, Como que depende de él también. claro, sí. Desde mi experiencia empecé a trabajar en integraciones escolares con chicos con autismo. Teníamos supervisiones, algunas me han aportado mucho, otras no tanto, ¿no? Y después empecé también en centros de día, donde hay mucha capacitación, supervisión en vivo, ¿no? De estar, me pasó no sé, estar aplicando ahí técnicas conductuales y de tener la supervisora ahí en el mismo consultorio. Está bueno. Eh, sí, empecé por ahí, en el área de discapacidad. Pero creo que él No, dice, él como que dice además de la clínica, yo entiendo que, no sé si se referirá a que como que él se quiere desarrollar en la clínica, pero esto que vos decís, como hacer otras cosas antes o en el medio, o si quisiera saber sobre otras áreas, como por ejemplo, no sé, la educativa o la de investigador no sé, o ay, la laboral. escucho mucho de gente que empieza a trabajar en el área, ¿cómo dijiste? ¿Educativa la otra? Me olvidé. Sí, laboral o tal vez quiere ser investigador. A ver, todas las áreas son recomendables, Juanma, depende mucho de lo que te guste a vos, sobre todo. La que sí no es aconsejable, o por lo que escuché de colegas y así de profesores, es que como que el única área que no te podés lanzar así de una es la jurídica, como que requiere Claro. una base de experiencia sólida para arrancar. Mm, mm. Pero después hay gente que empieza a hacer pasantías en el área laboral, hay gente que empieza, yo como te decía antes, arranqué en la parte educativa, porque si bien, no sé, son integraciones, estás en una institución Sí, es medio educativa, educativo, es cierto. Sí, es como tenés que un mix, trabajar en la planificación del programa, la adaptación curricular, ¿no? claro, tal cual. Sí, sí, es como un poco lo decía en el último post, que hay miles de caminos. Yo te diría, Juanma, además de tomar todas estas opciones que da que te fijes más o menos por dónde anda lo que vos querés. Porque como hay tantas opciones, yo la otra vez quería hacer como un post o un videito sobre este tema que es como si yo pensaba, ¿no? El otro día, es como si vos salieras a buscar una remera, ponele, ¿no? Pero vos vas a buscar la remera y vos mirás y hay 18.500 remeras, ¿no? Hay 18.500 millones de remeras. Pero ¿cuál me queda a mí? Y tengo que mirar mi talle, tengo que mirar cómo soy yo para elegir la remera también. Entonces, vos tenés un montón de cosas además de la clínica, pero mirá cómo sos vos para también ir a elegir, porque te va a encajar o no, es como yo quiero un gorro, bueno, a ver, este es muy lindo, tú, pero me queda por acá, no veo. Entonces, como eso, ir mirándose a uno y después salir afuera, ¿no? Qué sé yo, es una Tenés idea. como muchas metáforas. Sí, Está real. no, eso es un tema de mucha docencia, que como para tratar de que te entiendan, terminás siempre hablando con metáforas o dando ejemplos raros, ridículos como el que acabo de dar. No, Acá está está muy Juanma. Hola, Juanma.
Dice, por curiosidad, más que nada preguntaba, a mí me copa la clínica, pero quería saber otras experiencias en otras. Ah, bueno, ok, ok, genial. Eh, Me encantan tus metáforas, dice Sim. Gracias por ese reforzador, Sim. Otra Bueno, sin. bueno, y acá esta te la dejo a vos porque yo no tengo idea, sinceramente. Dice, opiniones sobre la psicomotricidad. La verdad es que yo no conozco mucho del tema. Sol, esta Los, es la pregunta los, Sol. los psicomotricistas en general trabajan en el área de discapacidad. O sea, Claro, me pasó de sí, ¿no? trabajar en centros de día, Mm, uno, bueno, Apadea y otro Casabella, y mm, dentro del equipo había psicomotricistas y terapistas ocupacionales, fonoaudiólogos y psicopedagogos. Y yo veía, creo que el área de inserción laboral de los psicomotricistas es el área de discapacidad, claro, no porque mucho más, trabajan, no sé. digamos, los movimientos, la parte, digamos, de Sí, motriz. lo que pasa es que muchas veces los pacientes con autismo tienen problemas de motricidad gruesa, de motricidad fina. Entonces, Claro, en esos casos, trabajan determinadas cuestiones juntos con los terapistas ocupacionales. A mí me daba mucho asombro de cómo les enseñaban, por ejemplo, a los nenes, los terapistas ocupacionales, cómo se tenían que poner una remera, qué ¿no? bueno. Algo que Mm, parece tan básico para nosotros claro, y bajarlo y tener una técnica para qué que el nene genial. aprenda a vestirse solo. Sí. Súper necesario eso para los chicos y para... bueno, buenísimo. Yo la verdad que no conocía mucho del tema y del tema de discapacidad tampoco conozco tanto, pero nada, re interesante esto que contaste. Sí, sí. Así que Sol, sí, sí, sería como en un plano interdisciplinario o de trabajo, ¿no? Que se incorporan. No sé si tienen una Además, clínica, una forma de clínica propia o personal. Sí, también tal vez. además está bueno porque yo veo, por ejemplo, o vi también trabajando en esos lugares que hay muchas áreas que, por ejemplo, fonoaudiología no está cubierta, terapistas ocupacionales casi no hay, psicomotricistas tampoco, son áreas terapéuticas, ¿no? Que abordan otras cuestiones, pero que no se promueven tanto, ¿no? Claro, claro. Sí, está bueno como una opción de salida laboral que tal vez no haya tanta oferta y si uno le interesa y le gusta, para meterse. Eh, bueno, otra pregunta es, espera que, ¿cómo se baja esto? Acá. Dice Lea, ¿cómo arrancar a atender cuando no tenés lugar propio? Yo me anoté algunas ideas para Lea. Me pareció muy interesante la pregunta y muy real, algo que quiero decir, algo que nos puede pasar a muchos, porque no siempre que te recibís ya estás viviendo solo, depende. No, sí, a ver, yo creo que una ventaja que nos trajo esta pandemia, Mm, algo positivo tenía que traer, es que la gente se está adaptando mucho al online hoy en claro, día, claro. ¿no? Entonces, de hecho, hay pacientes que yo creo que no quieren volver a consultorio. Es como No, que no. tienen, nosotros está trabajar presencial y hay algunos que saben que tienen la posibilidad de volver a consultorio. Y dicen, no, sí, hagamos la sesión online, hagamos por Claro, videollamada, ¿no? Como que ya se adaptaron. se No digo que todos adaptaron. los casos, hay casos que de hecho pedimos que Sí, vuelvan sí, 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 presencial. claro. Pero digo, eso es re bueno, porque yo hace unos años había arrancado con online y era algo muy nuevo y la gente mucho no Sí, era como quería. raro. Mm. Sí. Tal cual. Sí, eso es verdad. La pandemia, creo que la pregunta de Lea, a partir de la pandemia, como bien explica Sin, va a cambiar muchas cosas. Ahora leo tu comentario, Pablo, si llegó, a ver si me alcanza la pantalla. Ahí va. Pero va a cambiar muchas cosas y puede ser para bien para algunos psicoterapeutas que tal vez no tenían el espacio más adecuado, pero también tienen que tener la posibilidad de mucha privacidad en el espacio para poder atender también. Entonces, tal vez
digamos, brinda más flexibilidad porque, bueno, pongo la cámara en un lado, pero si atrás tengo 5 perros y toda la casa saltando, es como que no puede, no se va a poder. Entonces, yo lo que te diría, Lea, es, la primera opción es alquilar. Obviamente ya sé que te estoy diciendo algo que requiere una inversión y al principio en general uno no tiene. Con lo cual, alquilar es una opción. Otra puede ser alquilar entre colegas, que vos te juntes con 3 o 4 amigos y alquilen un espacio juntos y que digan, bueno, vos usalo el lunes, yo el miércoles, yo vengo el jueves, y se van como organizando. Eso puede ser, ¿no? O sea, ibas a También decir algo. instituciones, Nico, a ver, ejemplo, a mí un centro que me aportó un montón de conocimiento porque hacíamos supervisiones todos los lunes durante una carga de horario bastante pesado, tipo de la mañana hasta la tarde, noche, todos los lunes, y que nos enseñaron un montón de cosas y te derivaban pacientes y tenían un seguimiento permanente, es el Centro Privado de Psicoterapias. Muchas veces las instituciones te ayudan en Ah, ese bueno, aspecto. claro, claro, tenés razón. Sí, es verdad. Bueno, esa es otra opción. O sea, si vos vas a trabajar para una institución, en general, esa institución privada o no, ya tiene un lugar que alquiló o donde trabaja, que lo tiene dividido en consultorios, y entonces lo que vos haces es ir a los consultorios de ese lugar. Entonces vos no necesitas tu lugar propio. Sí, Esa no, es necesitas. Ahora me acordé, qué mal estuvo el ejemplo. No, no, está No, me perfecto. acordé que en realidad para entrar en el CPP tenés que tener consultorio. Ah, en el caso del CPP tenés que Pero tener. Ah, bueno, no sabía ahora eso. me Bueno, acordé. Pero, porque hay otros a ver, lugares que los tienen ya, los tienen divididos el espacio en consultorios. claro, pero acá me acordé que te garantiza, la llegada de pacientes. Claro, Entonces vos claro, más o menos sabés que tenés un gasto en consultorio, pero eh, no sé, tenés una entrada fija económica como para solventar el gasto. claro. Eso es como la obra social, que también muchas veces no se entiende bien cuál es el rol de la obra social. En ese caso, el CPP está funcionando del mismo modo. Para la persona que se va a atender, la obra social o el CPP le brinda atención, pero para el profesional le está brindando pacientes. Lo que está haciendo el CPP o cualquier otra institución privada o obra social es conectar a los pacientes, que ellos tienen mucha demanda, con los profesionales que no saben dónde encontrar a los distintos pacientes. Entonces lo que está Claro, diciendo Cine es, claro, cuando vos tenés esa posibilidad, vas y salís y alquilás, porque ya sabés que vas a tener un flujo de demanda de pacientes constante y eso te va a permitir invertir en el alquiler. Está muy piola lo que decís. Eh, y si no, yo había pensado otra opción más ninja, que es más sí, muy ninja, que es si vos estás en tu casa y la casa es chica y no hay lugar para dividirlo, y son pocos integrantes, tal vez hablar con los integrantes de tu familia y decirle, mira, yo voy a estar empezando a atender, no tengo un espacio, no tengo para invertir ahora para alquilar, ni me ha contratado ningún centro, pero tengo un paciente que se quiere atender conmigo. ¿Hay alguna posibilidad de que con los integrantes de la familia, cuando ustedes no estén, yo atienda y organice, no sé, una parte de la casa para atender? Entonces me fijo que si se escondan, adecuadamente. que se vayan Esa es al la más placar, ninja, ¿eh? que se escondan, métanse en el placar. Claro, no, no porque, claro, sí, lo que pasa que tiene que estar el tema de que tiene que ser un lugar de privacidad, pero si no, sí, digamos, los metemos en la cucha. No, pero podés hacer eso, qué sé yo, como opción. Acá nos dice, perdón, Pablo nos dice, generalmente los psicomotricistas del anterior intervienen cuando se presentan inconvenientes en el desarrollo. También como Claro. secuelas de enfermedades, por ejemplo, luego de una ACV, en la Universidad Nacional de 3 de Febrero dan la licenciatura. Bueno, gracias Pablo por ese dato, suma Ah, un qué montón y interesante. no lo teníamos. Buenísimo. Flor dice, me recomendaron el CPP por ese motivo y mandé un currículum, pero todavía no me llamaron, dice Flor. Bueno, Flor, Sí, espero lo que que te te llamen. piden es que tengas formación en terapias validadas. O sea, ellos te piden que tengas formación en TCC o en sistémica. Claro, claro, tenés que De tener hecho, esa.
Ellos O sea, dan tenés cursos. que estar haciendo un posgrado o terminarlo, no sé. Ellos te dan cursos. Yo hice cursos con ellos de terapia sistémica, terapia Ah, breve si no te estratégica. forman ellos también. Está bien, está bueno. Sí, digo, decimos el CPC, el CPP y pueden ser otras también, hay, qué sé yo. Hay un montón de de pequeñas clínicas o pequeños institutos que están funcionando así. Hay Lo que pasa es que otro. ese es más conocido. Hay otro en el que estuve que es ProSam, no ProSam de OSDE, sino ProSam que trabaja en convenio con la, no es muy conocido, la verdad, esto es un No, sí, dato. pero lo ubico el que decís. No el de El, OSDE, el sino otro, que se ProSam, llama igual. el que trabaja en convenio con la Universidad de Buenos Aires de Medicina. Sí. Entonces creo que tenían ahí la 9 de julio, no sé, está en el centro. Ah, Y también tienen consultorios. Yo trabajaba en el consultorio de Morón y tenían consultorio en Capital y no sé en qué otros lugares más. Y ellos también te derivaban por obra social. claro. Sí, hay varias opciones. Para mí, si lo van viendo como más a largo plazo, lo ideal sería que, así como Sin, que tiene su página, o yo trato de tener mi proyecto y trabajar, en la medida de que vos puedas contactarte directamente con los pacientes, es muy bueno que vos tengas la posibilidad de contactarte con ellos o que ellos demanden de decir, Nico, quiero trabajar con vos, Sin, quisiera trabajar con vos, o podés atenderme porque eso ya genera como un vínculo terapéutico de entrada y a vos te brinda cierta independencia de obras sociales, de prepagas, de instituciones, que hay que mencionarlo, no va a ser gratuito todo eso. Es decir, el CPP, cualquier fundación, cualquier obra social, cualquier prepaga, por el hecho de mantenerte con oferta de pacientes, por el hecho de darte pacientes, te va a cobrar, algo te va a cobrar o te va a salir, o te va a dar menos dinero de la sesión, o sí, te va a salir, vas a cobrar menos, básicamente. Y además que te llegan pacientes que no están tan en vínculo terapéutico con vos ya desde entrada, porque no te conocen y, bueno, qué sé yo, voy porque tengo que ir, o llamé y me tocó Nicolás, qué sé yo. Pero como que después lo trabajás eso igual. Pero está bueno tener cierta independencia en la medida de lo posible. Y sabes lo que pasa muchas veces, también empezás a trabajar en una institución y a mí me ha pasado, de hecho actualmente tengo una paciente que la empecé a atender por ProSam en su momento y después quiso seguir particular conmigo. Yo dejé de trabajar en el centro y me dijo, bueno, quiero seguir con vos particular y me ha pasado varias veces. Eso está ¿No? buenísimo. Y el boca en boca, que te recomienden, que te Sí, es deriven, verdad. Te la llegan los publicidad. amigos de o los parientes de, tal Sí, cual. tal cual. Bueno, eso está buenísimo, pero bueno, eso se va construyendo tal vez con el tiempo, ¿no? Pero está bueno pensarlo. Sí, sí. No, Bueno, no, no en un tiempo muy prolongado. A veces te pasa que empezás a atender a uno, le gusta cómo trabaja. Ah, ¿sabes qué? Le pasé a mi amigo tu teléfono. O te preguntan, ¿le sí, puedo pasar? ¿Necesita terapia fulanito? Y sí. sí, tal cual. A veces te dicen por ahí vos estás atendiéndolo hace 2 o 3 meses y te dice, che, tengo a alguien que le puedo pasar tu teléfono y vos decís, "Uy", porque después vos no sabés si esa persona se encuentra con el otro paciente y hablan, che, ¿qué te parece, Nico? Como psicólogo, y hablan entre ellos. Acá Vic dice, buenas, ¿sabrían recomendar alguna escuela o técnica que se recomiende para... Ah, bueno, Vic, respondimos tu pregunta de los cuidados paliativos, que a mí particularmente me pareció muy interesante hace un ratito, así que ahora cuando terminemos el vivo y va a quedar guardado en la cuenta, vas a poder volver para atrás y escuchar la respuesta, así no nos repetimos. Bueno, creo que respondimos un montón esta pregunta de Lea, que me pareció re interesante también, porque es un problema que nos pasa mucho. Y Sí. Nati pregunta, esta pregunta también me gustó, en realidad me gustan todas las preguntas que hicieron, son re incisivas, van como... pregunta, ¿las teorías cognitivas poseen evidencia a nivel neurocientífico? Dice Nati. Yo tengo mi respuesta sobre eso. Vos estabas haciendo un gesto como que... Sí, Sí. A ver, ¿cuál sí, es tu respuesta?
Sí, no, yo creo que sí, que nadie va a ir en contra de un descubrimiento neurocientífico muy específico, pero yo creo que tenemos que estar seguros y tranquilos de cuál es nuestro objeto de estudio, de que nosotros como psicólogos tenemos una especificidad y que esa forma de trabajo nuestra y de estudio nuestro es totalmente objetiva, totalmente científica y en rigor, no es que no lo necesitamos lo neurocientífico, pero en rigor podemos prescindir de él en algunas cosas, porque fíjense, yo me quedé pensando en esta pregunta y decía, si yo soy Nico, ¿no? Entonces yo tengo un problema de ira, por ejemplo, y entonces yo le pego a otras personas, que voy por la calle y me no sé, pasa algo y le pego a otras personas. Si yo extiendo la mano y golpeo a alguien, ¿no? El golpe de puño, un golpe, que es la conducta que a mí me trae problemas, ¿dónde está neurocientíficamente? ¿Dónde está el golpe? No está en ningún lado. O sea, la conducta en realidad no está en un lado. Y uno dice, no, pero vos necesitas músculos y el cerebro para dar la orden o para reaccionar y que los músculos reaccionen y entonces la conducta de dar un golpe está en los músculos. Sí, el músculo lo necesitas, pero el músculo no es la causa de el golpe. Y yo podría haber saludado o podría haber dado un abrazo y es el mismo músculo. Digamos, es la misma función que hace que el cerebro le dé al brazo ciertas órdenes de moverse. En uno es una caricia, en otro es un golpe. Entonces, la especificidad no pasa por si está o no. Obviamente que necesitamos un cuerpo para ejecutar la conducta y que cuando hacemos A se prende acá y que cuando pienso en B se prende acá, cuando hago una de esas cosas que le hacen los neurocientíficos. Pero todo eso realmente no importa desde el punto de vista psicológico, porque estudiamos otra cosa. Esa es mi opinión, pero bueno, si No me nos agarra un dedicamos neurocientífico me caga no nos trompada. dedicamos al área de investigación. Yo creo que las neurociencias en realidad están como, son la base, el sostén, el pilar de las teorías cognitivas para después utilizar esas teorías, esa práctica para aplicarla en la clínica. O sea, es la Claro, base. pero fíjate una cosa, esto a mí me rompía la cabeza muchas veces, porque si yo digo, por ejemplo, vos podés entender dónde se prende algo del cerebro, por ejemplo, en la conducta agresiva hay toda una iluminación de acá, y uno dice, qué interesante eso. Sí, no sé, la verdad que a mí no me parece tan interesante, pero sí entender por qué pasa, nos comportamos como nos comportamos, pero tal vez si hay un investigador que está haciendo con esta zona dice, si yo estoy trabajando en un remedio para que esta zona se apague, entonces se apaga la ira, ponele. Sí, pero eso es lo mismo que yo agarre el brazo del tipo que golpea a las personas y le ponga un sedante. Y sí, si yo le cedo los músculos, no va a poder ejecutar el golpe. Pero eso no quiere decir que yo estoy entendiendo por qué pasa la conducta de dar un golpe y que la estoy modificando. Entonces Claro. yo creo que tenemos que tener seguridad de nuestro objeto de estudio, de que es un objeto específico, aunque no esté, es material también, pero no es que está en un lado, no es que lo tengo que ir a buscar en algún lado del cerebro. Eso es de otra especialidad, no está mal, pero no es lo que estudiamos, a mi entender, por lo menos. Por ahí me equivoco, no sé. ¿Qué opinas de esto que digo? Me fui un poco de tema, No, ¿no? como te decía antes, desde la clínica no es muy necesario saberlo. Yo a veces lo uso, por ejemplo, me pasaba con una paciente que tenía poco adherencia al tratamiento con un trastorno de ansiedad social y la chica no adhería al tratamiento, pero a ella le interesa mucho la biología, la química, ¿no? Entonces ahí estudié, le presenté, hicimos psicoeducación muy fuerte con todo lo que eran las áreas cerebrales activadas y los neurotransmisores y cómo se iniciaba la respuesta de ansiedad ante determinadas situaciones, y eso le encantó, y eso hizo que adhiera al tratamiento y de que Qué empezara a genial. tener avances. Entonces, a veces te sirven como base, como soporte para explicar condiciones específicas, ¿no? Claro. Pero como decís, no es muy Uy, importante. escúchame, dice que nos quedan 20 segundos, así que
¿Te parece que vuelva a iniciar y seguimos? Pues está súper interesante y quedaron preguntas sin responder. ¿Querés, Sin? Dale, dale, sí, sí, Dale. estoy acá. Bueno, ahora se va a cortar. Pero re ninja la que hiciste ahí. Le hiciste la del señor Miyagi, ¿viste? Cuando no se dio cuenta.